Amén. Busque usted en su Biblia, mis hermanos, el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, del verso 14 al verso 21. Romanos, capítulo 10, del verso 14 al 21. Si usted la ha encontrado, si no, puede leer en las pantallas. Le haremos lectura a la palabra en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Inclina su cabeza, mi hermano, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, te damos por esta lectura de la palabra y te rogamos, Padre Santo, que tú nos hables a través de ella. Señor, me utilices como instrumento, dame gracia para hablar, para expresarme, pero también dele gracia a mi hermano, Señor, para que podamos tomar esta palabra, Señor, y ponerla por obra en nuestras vidas, Padre Santo. Te damos gracias y te pedimos todo esto por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. No sé, mi hermano, si usted alguna vez en su vida se ha preguntado cuál es su propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a hacer? Y probablemente hemos preguntado cuál es mi propósito dentro de la iglesia. Por último, para prepararnos para ello, ¿ya? Si supiéramos con quién nos íbamos a casar, yo creo que no habríamos cometido tantos errores, ¿cierto? Amén. Señor, dime qué carrera debo estudiar para saber cuánta plata voy a ganar. ¿Cuántos hijos voy a tener, Señor? Pero, mi hermano, tal vez en algún momento de tu vida le has preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es mi propósito como cristiano? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ir a ser oficial? ¿Ir a ser jefe coro? ¿Iré a tener alguna responsabilidad en la empresa, en la iglesia? Y tenía un amigo que era así, y él decía, mi llamado es ser pastor. Entonces, como su llamado, según él, era ser pastor, le empezó a preguntar a todos los hermanos de la iglesia, hermano, ¿usted tiene testimonio de que yo voy a ser pastor? No, le decía. Y ya, entonces iba otro, hermano, usted no, y nadie tenía testimonio de que él iba a ser pastor, porque era un rebelde, inmoral, no tenía pinta de pastor. Entonces, el problema de él no era él, sino que era la iglesia que tenía poca visión, así que dijo, la iglesia no sabe que yo voy a ser pastor, y se fue de la iglesia a otra iglesia. Llegó con lo mismo, yo voy a ser pastor, todos le dijeron que no, y se fue a otra iglesia hasta que llegó a una iglesia que le dijeron que sí, y ahora es pastor de jóvenes. No sé si existe eso, pero es pastor de jóvenes. Y así muchos buscan un propósito dentro de la iglesia, o mejor dicho, un cargo, responsabilidad importante. Pero sí que
mi hermano, hay algo que todos tenemos un propósito dentro de la iglesia, no es ser pastor, no es ser oficial, no es ser jefe de coro, no es ninguna de estas responsabilidades, sino que todos tenemos un llamado a evangelizar, un llamado a predicar. Desde el más anciano hasta el más joven que está aquí sentado en esta sala, tenemos un llamado a evangelizar y a predicar. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Ahora Pablo parte con una confirmación en el verso 9, diciendo en Romanos 10, verso 9, en la NTV dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo en tu boca que eres salvo. Y en verso 13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Simple. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muy buena noticia. Entonces, ¿por qué Jesús dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? ¿Se está contradiciendo la palabra? Y ahí muchos dicen, pero Señor, si profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, no los conozco. ¿No estaban invocando el nombre del Señor? Y parece muy simple invocar el nombre del Señor y ser salvo. De hecho, cualquiera puede hacerlo. Pero Pablo comienza con una serie de preguntas. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? Y Pablo aquí les va a dar duro con las escrituras porque Pablo se va entre Moisés, que es la ley, e Isaías, que era el profeta mayor. Entonces para los judíos era importante citar a Moisés, el referente de la ley, y citar a Isaías, el referente de los profetas, era muy importante. Pablo aquí cita el libro de Joel, profeta menor. Joel capítulo 2, verso 32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Y esta idea de invocar, hermano, no sé si usted ha visto las películas cuando dicen, invoquemos a los espíritus, ¿y qué hacen? Como que los llaman. Ya, no es lo mismo. No es lo mismo invocar en ese aspecto. Invocamos al Espíritu Santo en este lugar. No es eso. ¿Ya? Aunque se parece. Invocar al Señor se asocia no solo a llamar y a pedir auxilio, sino que se refiere a la adoración correcta que se le rinde a Dios. La invocación tiene que ver con el culto a Dios, con la adoración. Porque no cualquiera puede invocar el nombre del Señor. Solo un verdadero adorador puede invocar el nombre del Señor. ¿Cómo? Con alabanza, con admiración por Dios. La invocación consiste en exaltar la majestad de Dios, su santidad, su poder. Porque nadie va a ser salvo solamente porque cree que existe Dios. Repito eso, nadie va a ser salvo solamente porque cree que existe Dios. Porque como muchas veces ha dicho mi pastor, Satanás cree que Dios existe. Los demonios creen que Dios existe y no van a ser salvos. Hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Invocar el nombre del Señor es reconocer que Él es superior. Y eso es adoración. Un adorador de verdad. Tengo un compañero de trabajo que es colombiano, tiene sus muletillas, pero siempre cuando le pasa algo malo y después lo resuelve dice, ay, gracias Jesús, Señor bendito. Yo quedo como, ¿qué? Y la primera vez le dije, ¿eres cristiano? No. ¿Y por qué dice eso? Porque todos lo decimos. Pero no está invocando el nombre del Señor, aunque se escucha muy bonito. Yo le confirmo cuando Él lo dice, amén, gloria a Dios. Calladito atrás, le confirmo. Pero la invocación tiene una connotación, si puede poner el Salmo 116, verso 1, mire, dése cuenta de la diferencia entre un incrédulo, oh, gracias Señor, oh Señor, ayúdame por favor, Jesús bendito, etc., a la diferencia de un cristiano, un verdadero cristiano invocando al Señor. Salmo 116, verso 1 dice,
amo a Jehová. Está invocándolo. Un incrédulo no va a decir eso, que ama a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, mi alma, oh Jehová, gracias, oh Jehová, perdón, gracias, oh Jehová, libra ahora mi alma. Y la respuesta del salmista es en adoración, verso 5. Clemente Jehová y justo, sí, misericordioso nuestro Dios. Adoración. Eso es invocar el nombre de Jehová. No es solamente decir, Señor, ayúdame. No, es adoración. No va a ser salvo cualquiera que diga, Señor, Señor. Es adoración. No es solo llamar a Dios, es adorarlo, exaltar su majestad, su misericordia, como lo está haciendo aquí el salmista. Ahora, con esta idea clara de invocar el nombre del Señor, Pablo hace una serie de preguntas. ¿Cómo van a invocar a Dios? ¿Cómo van a adorar a Dios, a exaltar a Dios? ¿Cómo van a invocar a Dios para ser salvos si no creen que Dios los puede salvar? Y pongo un ejemplo. Si estoy enfermo, ¿cómo voy a ir al doctor si no creo que el doctor me puede dar un remedio para sanar? Va a ir alguien al doctor que dice, no, yo no creo en la medicina. Yo soy naturista. No creo en la medicina. No, porque no cree en el doctor, no cree en la ciencia. ¿Cómo el mundo irá a Dios si no cree que Dios los puede salvar? Pero este es el último eslabón de la cadena, mi hermano, porque Pablo no responsabiliza totalmente al que no cree, sino a quien lleva el mensaje. Porque Pablo está diciendo, el nombre del Señor no es invocado, no es alabado, no es adorado, porque no lo han escuchado, no lo han oído. No está la información. Hermano Cristian, por favor, pase a una cuequita. No. Avergonzar públicamente, ya les dije a todos. De aquí se ve todo, hermano. Una guitarrita, por favor. No. Al tiro, de entrada. La luz, sí, perdón, hermano. La vamos a cambiar, la vamos a bajar. Bien, sigamos. No está la información para que crean en Dios. Entonces, ¿cómo van a creer en Dios? El hombre no va al doctor porque no tiene los argumentos para ir al doctor. Pero el problema es mayor porque Pablo dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irás al doctor si nunca has escuchado que existe un doctor? Mano, también lo está, pero con los ojos, con palito ahí. Bien. Vamos. Voy a intentar ser lo más rápido posible, mi hermano. Ese es mi evangelio de hoy día, la buena noticia. Voy a ser rápido. ¿Cómo irás al doctor si nunca has escuchado que existe un doctor? ¿Cómo el incrédulo va a ir a Dios si nunca ha escuchado que hay un Dios? Y proclamamos, oh, Chile será para Cristo, pero ni siquiera predicamos a la gente cuál es la función de Cristo en la salvación del hombre. No conocen la noticia del Evangelio. Pero el problema no termina ahí. Podemos seguir el rastro que va dejando Pablo con estas preguntas. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? Luego dice, ¿cómo oirán? Y el griego aquí dice, ¿cómo oirán sin predicación? Y predicación es persuadir, es instar, es advertir sobre la necesidad que tienen las personas de Dios. ¿Cómo la persona va a llamar al doctor si no cree en el doctor, si no sabe que hay un doctor, porque no tiene la información? Y no tiene la información porque nadie le ha dado la información, nadie les ha predicado, nadie les ha anunciado la buena noticia. Pero el problema no está solamente en predicar. El verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y ahí Pablo cierra. Ahí está la raíz del asunto, en enviar. Porque los enviados predican,
Y esa predicación es oída, y al ser oída, creerán, y al creer, invocarán a Dios. Y al invocar a Dios, serán salvos. Gracias por su participación. Entonces, todos los que estamos aquí presentes tenemos la responsabilidad de predicar. Todos somos enviados. Y esta palabra enviado, a ver quién sabe, ¿cómo se traduce al griego? Enviado. Y se gana una empanada. Ángelos, ¿qué dijo? Apóstolos. Bien, todos somos apóstoles. No van a tirar tomates ni piedra. La palabra apóstol se dice enviado, ¿cierto? Es un mensajero, un misionero. Diferente a los 12 apóstoles de Cristo, que en la palabra están escritos con letra mayúscula. Pero los misioneros, los que predicaban, eran pequeños apóstoles, enviados, mensajeros, como dijo mi hermano Tanelo, ángelus, mensajeros. Entonces, de cierta manera, todos somos pequeños apóstoles enviados a predicar el Evangelio. Y nuestra labor es predicar el Evangelio independientemente si esa semilla cae en tierra endurecida, si cae entre espinos o se la comen las aves. Lo ejemplifico. Tienes que predicar el Evangelio independiente si esa persona tiene el corazón endurecido o si después se le olvida la palabra o si después se afana en otras cosas y olvida completamente lo que tú le dijiste. Debemos predicar. Y a lo mejor la excusa que utilizamos para no predicar, y esta es como de las mejores, es que yo no tengo el don. No tengo el don de evangelismo, así que no se me da hablar de Dios. No soy buen evangelista, no soy buen predicador. Todavía no entiendo bien el evangelio, así que ¿cómo lo voy a explicar a otro? Y creemos erróneamente que solamente el pastor tiene la labor de evangelizar, que los predicadores tienen la labor de predicar, y no es así, hermano. De hecho, voy a tirar a mi pastor al agua. Vi una encuesta que decía que los pastores son los que menos evangelizan. Debido a su labor en la iglesia, tienen menos contacto social con las personas, porque tienen que ir a visitar al hermano, tienen que ir a supervisar, etcétera. Tienen poco contacto social con las personas. Por lo tanto, el pastor predica desde la iglesia, pero tiene pocos momentos para evangelizar. Lo mismo pasa con las personas jubiladas, porque pierden o dejan su trabajo y pierden la oportunidad de sociabilizar con las personas. Y también con las amas de casa, porque están en su casa y no sociabilizan tanto. Independiente o diferente con un trabajador que andamos en la micro, hay personas en el metro, estamos en el trabajo con personas, tenemos oportunidades, pero hay personas que no tienen las mismas oportunidades. Mi hermano, y tenemos esta excusa y nuestro propósito, mi hermano, es predicar la palabra. Pero nuestro propósito no es medir cuántas almas convertimos para el Señor. No es una competencia. No es decir, yo tengo tantas perlas tantas perlitas en mi corona. No, mi hermano, no va a haber ningún galardón para usted por cuántas perlitas tenga en su corona. No, antes se decía eso. Pero la única gloria va a ser para Cristo, porque Él va a recibir la gloria por esas personas. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Agua. Gracias. Entonces, mi hermano, tú con tu predicación simplemente no vas a salvar a nadie. Entonces, ¿para qué predicamos? Bueno, porque la labor del Espíritu Santo, transformar a las personas y salvarlas. ¿Cuál es nuestra labor? Tirar la semilla. Independiente de donde esa semilla caiga. Tirar la semilla. No vamos a salvar a nadie, ni tampoco vamos a tener ningún mérito
si es que alguien se convierte. No, mira, ¿veías hermano que está ahí atrás? Esa es mi perlita, yo me lo gané, ahí en la cana, en la cárcel. No, hermano, no. Esa gloria es para Dios. Dice que, bueno, John MacArthur dice, cuando alguien se convierte, hay fiesta en el cielo. MacArthur dice, y no es por el pecador, sino que es por el Salvador. Cristo, porque Él lo salvó. Y menos gloria para nosotros que dimos el mensaje. Nosotros somos un micrófono. ¿Se imagina un micrófono aquí parado? Bueno, no sé, sí, allá está. ¿La gloria es para el micrófono? No, el micrófono está en el medio, es un medio solamente. La gloria es para Dios, por su mensaje, su palabra. Es el Espíritu Santo quien vivifica a las personas, quien las regenera a través de la predicación. Cristo es el que salva, no nosotros. Y no es tu testimonio tampoco, por muy bonito que sea, por muy llorón que sea. No es tu testimonio. Como dice R.C. Sproul, el testimonio es pre-evangelismo, porque el testimonio no muestra la obra de Cristo en la cruz. Solamente el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, como Cristo cumplió, puede salvar al pecador. No es tu testimonio. Pre-evangelismo y evangelismo. Tampoco es toda la teología y el conocimiento que puedas saber, porque Dios es quien obra en los corazones de las personas. No es ganar debates, es ganar almas. Y esas almas no la va a ganar tú, la va a ganar Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Hablar de Dios para que ellos puedan oír de Dios, para que puedan creer en Dios, para que puedan invocar a Dios y para que puedan ser salvos. Y todo esto Dios lo hace a través de la locura de la predicación. No a través de nosotros, sino por medio de nosotros. Solamente somos un mensajero. Ahora le hago una pregunta. ¿A cuántas personas ha predicado este año que no sean de la iglesia? Ni de otra iglesia. ¿20? ¿10? ¿5? ¿1? Estoy como Kiko. ¿1? ¿Ninguno? Porque, mi hermano, no sé si usted siente la responsabilidad de predicar el Evangelio. Cuando te sientas al lado de alguien, no está como esa voz en la conciencia, predica, pregúntale si Dios existe. Y uno como que se pone incómodo y se pone a transpirar así, ¿cómo empiezo? Recuerdo, la hermana Pasita una vez dijo en ese, cuando le pregunten la hora, ¿qué hora es? Hora de arrepentirte. Así, por cualquier manera hay que hablar el Evangelio. Pregúntale si cree en Cristo. Y mire, le voy a contar una experiencia ya para que no se quede dormido. Una vez mi hermano, hace años, estaba participando en el punto de prédica. Sí, también fui al punto de prédica. Estaba con mi guitarrita cantando y estábamos frente a una casa y veo que hay, en la casa había una señora que corrió la cortina para escuchar lo que predicaban los hermanos. Y todo el rato que estuvimos predicando, ella estuvo ahí, escondida detrás de su cortina, pero yo la veía. Y luego se fue al punto y nos paramos, no sé, 3, 4 cuadras más lejos. Yo estaba ahí con mi guitarrita y escuché la voz de Dios. No le voy a decir que escuché la voz de Dios ni que se abrió el cielo y Bernabé, así, no. Pero sentí algo que no se lo puedo explicar. Ya no le puedo decir exactamente qué es lo que fue, pero sí le puedo decir que lo sentí. Y fue como, anda a hablar con ella. Y yo me ericé entero, hermano, así, no, y uno se pone a discutir con uno mismo, así, no, pero ¿cómo? Y no sé si usted ha visto en los monitos animados, cuando aquí uno le aparece un angelito y acá un diablito, así estaba yo. No, pero ¿para qué vaya a ir? Y el otro, pero anda, si te está mandando el Señor. Yo era súper espiritual en ese tiempo. Y estaba peleando conmigo mismo por ir o no ir. Ya dije, ya voy a ir igual, ya total, ¿qué pierdo? Fui, hermano, iba así, y caminando, mirando el suelo, mirando mis zapatos sucios, porque a los que íbamos al punto se nos ensuciaban los zapatos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se nos ensuciaban los zapatos, mis zapatos viejos, cochinos, llenos de tierra, mirando el suelo.
Llegué a la casa y empecé a golpear. ¡Aló! No, no sale nadie. Lo intenté. Y acá el diablito, vámonos, que estáis perdiendo el tiempo acá. Y acá, quédate, espera un poco. Y hermano, estuve como 5 minutos golpeando. No, así ya no sale nadie. Y de repente sale otra señora. Me dice, sí, ¿qué necesita? Vengo a hablar con la señora de aquí. ¿Cuál señora? Y yo no sabía qué decirle, si yo no la conocía. La señora que vive aquí, pues, me dice, ah, la señora Juanita. Sí, la señora Juanita, es que se me olvidan los nombres. La señora Juanita, ya pase. Y me hace pasar a la casa, una casa extraña, me siento en el sillón y yo ahí así mirando para todos lados. ¿Qué hago aquí? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le explico? No sé qué estoy haciendo acá. Y de repente, detrás de una cortina, que había una puerta pero tenía cortina, sale una señora con 2 muletas. Me dice, ¿sí que necesita? Así como enojado. Dije, no. Yo le dije, pucha, ¿sabe? No sé cómo explicarle, pero yo soy de la iglesia y vengo a verla. Y la señora se pone a llorar y me dice, yo también soy de la iglesia. Dije, ah, qué bueno. Me dice, soy de una iglesia acá cerquita. Me dijo, llevo 6 meses acá, enferma en la casa, y ninguno de mis hermanos me ha venido a ver y nadie me ha llamado. Y yo le dije, bueno, el Señor tiene cuidado de los suyos. Y se pone a llorar la señora, me decía, me siento tan sola, yo soy viuda, mis hijos no están. Y sabe que ahí como que entendí, dije, ah, vengo a esto. Y oré con ella. No le voy a decir que fue una oración espectacular, también la intenté predicar, pero sabe que lo que pude hacer, lo hice. ¿Y cómo está ella? No tengo idea. Esa es la labor de Dios, del Espíritu Santo, que esa poca palabra tal vez y malas palabras de mi parte hayan podido hacer un efecto de consuelo en ella. ¿Saben lo que le hablé? De Mardoqueo. Mardoqueo, que usted sabe que en el libro de Esther no está mencionado el nombre de Dios. Y Mardoqueo lo iban a matar, lo iban a ahorcar, pero nunca se menciona, se menciona la palabra de Dios. Y él se sentía solo. Y le dije, y así también Dios está con usted. Uno también le mete el dedo en la llaga, así como para que llorara más también. Entonces, mi hermano, ¿cuál es nuestra labor? Predicar. ¿Y sabe qué? Me fui con una satisfacción en mi corazón, pero más que nada de obediencia, no de que lo hice bien, sino de obediencia. Y de vuelta iba camino para la iglesia, mirando mis zapatos viejos, cochinos, de punto, y decía, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Aunque mis zapatos eran viejos, sucios y tan cochinos, son hermosos esos pies, hermano. Y lo dice aquí Pablo. Y son hermosos los pies porque llevan la buena noticia. Y no me vaya a decir usted, no, es que yo tengo juanetes, que tengo callos. No, hermano, esto es poesía. Son hermosos esos pies. Y Sugel decía, hermano o hermana, lo más hermoso de ti no es tu figura, no es tu pelo, no es tu físico, son tus pies. Porque esos pies llevan el Evangelio. Qué hermoso, hermano. ¿Y no sentimos acaso la obligación de ir a predicar? ¿O decimos simplemente, no, no, ese no es mi don porque no tengo la personalidad? Y estamos relajados en la iglesia mientras tu amigo, mientras tu familiar, tu vecino se va a quemar en el infierno porque tú no le predicas. Tu familiar se va a quemar en el infierno porque tú no le estás predicando. Y decimos, bueno, si Dios es soberano, lo va a llevar a sus caminos. ¿Cómo? ¿Cómo oirán si nadie les predica?
Como también decía Sugel, Dios pudo haber escrito el mensaje en las nubes, o Dios bajar a veces a la tierra a hablar con las personas, o simplemente enviar a sus ángeles a predicar. Pero no, Dios lo hace a través de nosotros y nosotros no queremos porque nos da vergüenza. Todo el sacrificio que hizo Dios, que hizo Cristo en la cruz, lo dejó en nuestras manos, en un mensaje. ¿Y tú no quieres predicar porque sientes que no tienes el don? Hermano, te pongo un ejemplo. Si allá afuera, suponte que sales a comprar y vuelves y ves a alguien que está con un cuchillo y me está esperando. Me voy a poner de ejemplo. Me está esperando. ¿Quién? El dueño de este Volkswagen negro que venga para acá con un cuchillo. ¿Tú no me advertirías? Aunque hicieras el ridículo, ¿no me advertirías? ¿O me dirías, anda nomás, anda, anda? ¿No tendrías un poco de empatía? ¿Que me van a matar? ¿No tienes empatía por tu vecino que se va a quemar? Por la persona de la micro. Sabes que yo cuando subo al metro digo, y pensar que todos los que van en este vagón se van a quemar, menos yo. E intento hacer algo por acercarme a alguien y nombrarle a Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema no es que no tienes el don de predicar ni el don de evangelizar. El problema es que no tenemos amor por los demás. Ese es el problema. Como diría mi pastor, eso es mirar detrás de la cortina. El problema no es nuestra capacidad de evangelizar ni que seamos unos buenos exponentes del evangelio. El problema es que no tenemos amor. No nos interesa que el mundo se pierda y se queme. Y aquí voy a hacer una crítica. Estamos en el evangelio de la gracia, que es lo mejor. ¡Wow! Ya no vivimos por obras, vivimos por fe, descansamos en Cristo. Cristo hizo todo por ti. Genial, qué alivio. Pero a veces nos acomoda tanto la gracia que la gracia es nuestra zona de confort. Estamos demasiado relajados, me incluyo. Y lo digo precisamente por predicar y evangelizar. Jesús dijo, id por el mundo y predicar el evangelio. Y ese id es imperativo, es un mandato. Y ese id no te lo está diciendo tu jefe ni tu papá, lo está diciendo Dios mismo. Id por el mundo y predicar el evangelio. Pero ¿sabes quiénes son los que menos predican? No todos, por supuesto, hay excepciones. Pero son los que saben más. Los que sabemos más, me incluyo. Los que sabemos más. Porque ¿qué hago? No, pues para mí es más fácil, voy a exponer mi pecado. Para mí es más fácil irme a la iglesia al lado y decirle que están todos equivocados en su doctrina. Entonces no evangelizo, reevangelizo a los hermanos que están equivocados. Y a veces, muchas veces, los hermanos más humildes, pentecostales, de raíz, están parados en una esquina haciendo el trabajo que deberíamos hacer nosotros. Aunque nadie lo escuche, pero están evangelizando. Y los que tenemos más conocimiento, que tenemos las armas para salir a predicar, no lo hacemos, hermano. Ellos sienten la responsabilidad por evangelizar y nosotros no, hermano. Y en esta tarde, si mañana vas a ir a Los Fonda, siente la responsabilidad de evangelizar ahí. Y quiero poner una carga sobre ti. Si Dios te regeneró, si Dios te hizo una nueva criatura, puso en ti un nuevo corazón, tu obligación es evangelizar. Tu obligación es predicar. Estás obligado a hacerlo. Porque quien es regenerado añora hablar a los demás de su Salvador, ¿o no? Yo siempre cuando salgo digo, Señor, abre una puerta para que yo pueda predicar. Cuando me contrataron en mi trabajo, mi señora me llama y me dice,
¿cómo te fue? Bien. Y le dije, ha llegado la salvación a esta empresa. ¿Por qué? Porque es mi labor, hermano, predicar en ese lugar. Y es una meta que me propuse. Estoy en un lugar malo, con mal sueldo, no importa, Señor, tú por algo me llevaste allá. Para predicar. Y no soy bueno predicando, soy malo. Y no soy bueno discutiendo, siempre pierdo. Pero no importa, tengo que tirar la semilla. Amén. Abigail siempre me gana en las discusiones. Entonces, Pablo también dice en 2 Corintios 5:20, Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sabes lo que es un reconciliador? Alguien que hace las paces, ¿cierto? Cuando las personas están peleadas, hay un intermediario que hace las paces. Cristo nos reconcilió con el Padre y ahora nosotros, dice Pablo, reconciliamos al mundo con Cristo. Esa es nuestra labor, predicar. Y si tú no estás predicando, es por dos razones. O sientes vergüenza de Dios, del Evangelio, o odias al mundo y te da lo mismo que se pierdan. O te da vergüenza o no te interesa que se pierdan. Podemos tener familiares que no conocen a Dios y llevamos años orando por ellos, pero nunca le hemos predicado. ¿Y qué dice Pablo? La fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Cómo van a tener fe si la fe viene por oír la palabra y nosotros no le predicamos la palabra? Solo la palabra de Dios es la que da vida. Algunos dicen, no, yo predico con mis actos, yo predico con ser buena persona. Como diría Paul Washer, es una estupidez. Lo más estúpido que he escuchado, porque el mensaje se comunica, es un mensaje hablado. Hay que predicar la palabra, como decía nuestro pastor en la mañana. Podemos tener mucha teología, pero si no la practicamos, de nada sirve. Debemos predicar la palabra, no almacenar conocimiento. Entonces, mi hermano, si predicamos la palabra, esa palabra va a producir fe en las personas y ese que escucha la palabra va a poder invocar a Dios, adorar a Dios y va a poder ser salvo. Todo por la predicación. Pablo continúa diciendo, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermano, muchas veces vas a salir a predicar o lo vas a intentar y te va a ir mal, te va a ir pésimo y te vas a desmotivar, pero no importa, no te desanimes, tira la semilla. No importa en qué suelo caiga la semilla, tú solamente predica. Mira a Felipe y el eunuco. ¿Recuerda esa historia, Felipe y el eunuco, cierto? ¿Qué hizo Felipe? El eunuco iba leyendo, ¿cierto? Se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Mire la conversación, cómo inició. Mira a Jesús y la mujer samaritana. Dame agua. Jesús rompiendo varias leyes. Los hombres no conversaban con las mujeres, los judíos no conversaban con los samaritanos, los rabinos no conversaban con los pecadores. Dame agua. ¿Y nosotros? Y aquí les voy a dar un tips para predicar. Fácil. Cuando quiera hablar con alguien del Evangelio, hábleles de su tema favorito. Y usted dirá, pero ¿cómo voy a saber cuál es el tema favorito de la persona? Súper simple. El tema favorito de todos somos nosotros mismos. A todos nos gusta hablar de nosotros mismos, ¿cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Etcétera. Que fluya. Bien. ¿Viste el partido? No sé, lo que sea. Y Dios va a ir abriendo las puertas, mi hermano. El problema es que a veces nosotros, con nuestro conocimiento,
queremos que la persona se obligue a abrir las puertas. Y terminamos aburriendo a las personas y hablamos más nosotros que ellos. Mi hermano, y el verso 18 dice, pero digo, ¿no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras? Aquí David está citando el Salmo 19, que habla de la revelación general de Dios. Está la revelación general, la revelación especial. Revelación general, todo lo que Dios ha hecho para que el hombre llegue al conocimiento de que existe Dios. Revelación especial, la palabra del Señor. Mi hermano, y volviendo al tema, en el capítulo 9, Pablo habla de cómo Dios escoge a las personas. Hay una elección de parte de Dios. Hablamos de eso, ¿cierto? Mi hermano Jaime predicó eso. Bueno, no, esto no es de quien corre, ni del que puede, ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Una elección personal de Dios. Pero en el capítulo 10 habla de la responsabilidad del hombre. Predica, pero si el hombre no cree, es responsabilidad de él. Y esas dos cosas, no sé cómo explicarlo, pero están en armonía. Somos responsables de nuestra perdición, pero Dios es responsable de nuestra salvación. El verso 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y en este contexto, mis hermanos, los profetas muchas veces advirtieron al pueblo de Israel que Dios iba a llamar a gentiles con la predicación del evangelio, que su palabra cubriría la tierra, pero Israel, el pueblo especial de Dios, creyeron que solamente ellos eran los elegidos. Y mire esto, Israel debió haber compartido la palabra. Ellos debieron haber compartido la ley, ser la nación predilecta de Dios, pero se cerraron, es lo que hablaba nuestro hermano Eleazar, se encerraron en ellos mismos, se volvieron moralistas, se volvieron a sí mismos. ¿Y qué dice? Que más encima se volvieron a ídolos y provocaron la ira de Dios con falsos dioses. Así que Moisés dice que Dios los provocó a celos con otra nación. Israel provocó a ira, Dios los provocó a celos. Ahora, y esta parte cuando la leí me dio un poco de risa. Voy a poner un ejemplo, porque cuando un joven que está pololeando, vamos a hablar de pololeo, un joven que está pololeando, le quiere sacar celos a su polola, se busca una mejor, ¿cierto? Más alta, más rubia, más teñida, con más plata, para sacarle celos, po. Tiene que ser mejor para sacarle celos. Pero aquí dice, yo les voy a sacar celos con un pueblo insensato, con un pueblo peor que ustedes. Gracias, Señor, no ayudes tanto, no nos defiendas, Señor. Yo les voy a sacar celo con viles, con insensatos, con pecadores, con pueblos mucho mejor. Entonces, ¿para quién es la gloria? ¿Para nosotros? No. ¿Para Israel? Tampoco. De Dios. Él escoge a quien quiere. Israel se podían creer los mejores. Tenían la ley, los profetas, el templo, los sacrificios, los sacerdotes, las sinagogas. Tenían el pacto de Dios. Pero Isaías dice resueltamente en el verso 20, dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por ti. Mi hermano, y eso somos nosotros. Nosotros no buscábamos a Dios. Nosotros no estábamos preguntando por Dios, pero Él se dejó hallar. Eso es gracia. Él se manifestó a nosotros y nos tomó para celar a su pueblo, y de eso no nos podemos jactar. Y el verso 21 dice, pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y extender las manos es un lenguaje que se utiliza para mostrar el incesante amor de Dios. Se utiliza esta palabra para hablar del amor incondicional de Dios.
Dios siempre tuvo sus manos estiradas para Israel, dándole auxilio. Pero ¿cuál fue la respuesta de Israel? Ser rebeldes. Y esta palabra rebelde, mi hermano, es un término que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, que rebelde significa rebelarse en contra de Dios para seguir a otros dioses. Israel era un pueblo idólatra. La rebeldía, mis hermanos, es un proceso que comienza, y escuche esto, comienza con los descuidos de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración, leer la palabra, la comunión con los hermanos. Y quien deja de hacer eso se comienza a rebelar, no en contra de la iglesia, sino en contra de Dios. Y con el tiempo se vuelve una pérdida de prioridades y la consecuencia final de la rebeldía es la apostasía. ¿Y sabes cuál es el destino de los rebeldes? Si puedes poner Salmo 5, verso 10. Salmo 5, verso 10 dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de tus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Isaías 66, 24. Isaías 66, 24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Los israelitas estaban orgullosos de su ley, de su moral, de su religión, pero se volvieron rebeldes en contra de Dios. Ellos rechazaron la autoridad divina. Y la rebelión siempre comienza en el corazón, comienza con un pensamiento. Y la rebelión contra Dios fue el primer acto de pecado de la humanidad. ¿Qué hizo Adán en el paraíso? Se rebeló. ¿Qué hizo Satanás? Se rebeló. De hecho, el profeta Samuel dice: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Samuel le dice a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. En este pasaje la rebelión está ligada con el orgullo. Y algo importante, usted conoce la figura del diablo, ¿cierto? O sea, cómo pintan al diablo en los cuadros, este monito con cachitos, con pijama rojo, con la colita de flecha y un tenedor. Bueno, decían que la debilidad de Satanás era el orgullo, porque él quiso enaltecerse y Dios lo humilló, por lo tanto era el orgullo. Entonces comenzaron a interpretar a Satanás de esta manera para humillarlo, era una forma como absurda, pero de aplastar a Satanás. Entonces, mi hermano, estos pecados, el orgullo, la rebelión, tienen una similitud, dice el profeta Samuel, con la brujería y el paganismo. O sea, un hijo que es rebelde es tan pecador como un brujo. Qué fuerte. ¿Y qué es la brujería? ¿No es tener conocimiento de que Dios existe y aún así ir en su contra? Buscando respuestas en cosas que prohíbe Dios como espíritus. ¿Es no irse en contra de Dios aún con conocimiento? Se supone que Dios de los dos pueblos, de Israel y los gentiles, hace uno, forma su iglesia para llevar la luz al mundo. Y aquí con esto quiero terminar, no se preocupen, con esto termino. Y nosotros, mi hermano, estamos orgullosos de la gracia, de nuestra doctrina, y no nos ponemos igual que Israel, predicando entre las cuatro paredes de la iglesia nomás.
¿Para qué voy a ir a la iglesia si ahora es por obra? ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué voy a evangelizar? Voy a tirar un palo, perdón. Después me apalé ahí abajo. ¿Para qué voy a ir al hospital a evangelizar con los jóvenes? Dejemos a los jóvenes que vayan. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Para qué voy a predicar? Y siempre estamos discutiendo con Dios y contradiciendo su palabra. Y dice el apóstol, es un pueblo rebelde y contradictor. ¿Y sabe cómo se traduce esta palabra contradictor? Anti-logos. Es anti la palabra del Señor. Estamos contradiciendo la palabra del Señor. Dios nos dice algo, nosotros decimos lo contrario. Ir por el mundo a predicar el evangelio, pero no vamos. Y contradecimos a Dios y nos rebelamos a su mandato. Israel debió haber sido la luz del mundo y se envaneció en sí misma. Y la iglesia de repente no es así también. No se envanece la iglesia, no cierra sus puertas solo para nosotros. ¿Usted conoce a Gollum, el Señor de los Anillos? ¿Sí? Que tiene un anillo y él siempre anda, mi tesoro. Así estamos nosotros de repente con el evangelio. No, el evangelio es para mí, mi tesoro, mi tesoro. El egoísmo del evangelio, hermano. ¿Por qué no predicamos? ¿No tenemos amor, no tenemos empatía por las personas que están afuera? Y nos ponemos igual que Israel, rebeldes y contradictores. Mi hermano, y no quiero terminar sin antes decirle que es hora de que volvamos a salir a la calle, no al punto de predicación, pero que volvamos a salir a predicar, mi hermano, que vuelva a tener círculos sociales donde usted pueda predicar la palabra, que sienta con urgencia predicar la palabra. Se supone que somos la luz del mundo y estamos ocultando la luz. Y Cristo dice, la luz debe estar sobre un monte para que todos la vean. No seamos rebeldes, mis hermanos, como Israel. No seamos contradictorios. No nos jactemos porque sabemos un poco más. Si todo lo que somos es por gracia, porque éramos un pueblo insensato y simplemente Dios nos tomó. Ni siquiera le estábamos buscando, Dios nos tomó. No nos acostumbremos a la gracia, mi hermano. Te lo repito, no nos acostumbremos a la gracia. Porque cuando te dan la gracia, tú vas a pensar que eso después es deuda para ti. Y Dios no te debe nada. Dios no debería mandar al infierno. Dios no te debe gracia. Y no te acostumbres a la gracia. Mi hermano, no te acostumbres al confort de la gracia. Debes sentirte incómodo no predicándole a otras personas. Y no digas, no, si yo soy rebelde, porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. No, mi hermano. Si eres rebelde, eres igual que un hechicero, que un brujo. Así que mi hermano, termino con esto. Predica la palabra, porque si amas a Dios, le vas a obedecer. Si amas a tu familia, le vas a predicar. Aunque te rechacen, no importa, sé insistente, dale, predica. Esa es la urgencia que tenemos de la predicación. Debemos predicar para que crean, para que sean salvos, para que invoquen al Señor y tus pies van a ser preciosos. Porque vas a estar llevando ese mensaje. No seamos como Israel, mi hermano, que se rebeló contra Dios y en vez de ellos ser la luz del mundo y expandir el evangelio, se cerraron en sí. No hagamos lo mismo. No nos cerremos, mi hermano. Prediquemos el evangelio. Esta buena noticia de salvación. Póngase de pie, mi hermano. Le dije que le iba a hacer cortita. Espero que la haya hecho cortita. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias por este mensaje y te pedimos, Señor, que nos perdones, Padre Santo,
porque no hemos sido diligentes en predicar tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas personas que nos rodean necesitan oír de ti la palabra para ser salvos, pero tenemos miedo, tenemos vergüenza y tal vez no nos sentimos capaces, Señor. Pensamos que podríamos ser humillados y somos necios, Señor, porque tú fuiste más humillado que nosotros y nosotros no somos capaces de hablar de ti con orgullo. El mundo siente tanto orgullo de su pecado, de su maldad, siente orgullo de su inmoralidad y nosotros nos ocultamos mientras ellos alzan su voz. Pero Padre, ayúdanos a amarlos y a demostrarlo predicando tu palabra, a ser instrumentos por el cual tú creas fe en sus vidas y puedan invocarte y ser salvos. Señor, ayúdanos a ser valientes, a ser decididos y perdónanos por todas las oportunidades que hemos despreciado por ser humillados. Ayúdanos a empoderarnos del Evangelio y ser mensajeros de paz y que estos pies nos lleven a dar una buena noticia a todo el mundo, sin vergüenza, sin miedo, confiando en que no somos nosotros quienes salvan a las personas, solo somos mensajeros y tú nos pides ser fiel a la palabra y nada más. Gracias por la oportunidad también que tenemos todos los días de entregar este mensaje. Y te pedimos que tú abras las puertas, nos des las oportunidades para predicar, que mis hermanos tengan la oportunidad de predicar. Toca sus corazones y que su Espíritu Santo nos lleve con este gran mensaje. Te lo pedimos todo esto por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén.